Eh, Bien, como primer punto de la agenda vamos a ver lo que es Flow Simulation. Vamos a hacer un breve comentario acerca de lo que son sus capacidades y la primera pregunta que quizá pueda surgir es ¿qué es Flow Simulation? Y pues bueno, la respuesta es un tanto sencilla. Flow Simulation es una herramienta de análisis de diseño que nos va a servir para que nosotros podamos validar lo que va a ser el comportamiento de los fluidos a través de técnicas avanzadas de dinámica de fluidos computacional, conocida como CFD. En esta lo que yo puedo hacer es validar el desempeño de un modelo cuando éste contiene un fluido o también responder a preguntas de cómo afectará el desempeño de mi modelo un fluido externo. Podemos responder varias preguntas como por ejemplo, ¿cuál es la presión de un fluido dentro de un sistema de tuberías? ¿Cómo es que se comporta el aire ante el paso de un avión? ¿Cómo se mezcla el agua cuando abro la llave del agua caliente y fría al mismo tiempo en mi regadera? Varias de estas cuestiones pueden ser respondidas a través del análisis de lo que va a ser la dinámica de fluidos y por supuesto haciendo uso de las herramientas de Flow Simulation. Flow Simulation contiene adicionalmente dos módulos. Uno de ellos va a ser el módulo de HVAC, es Heating Ventilation Air Conditioner, y con él puedo calcular lo que va a ser la parte de la calefacción, ventilación y aire acondicionado en algunos espacios cerrados. Evalúo lo que va a ser el grado de satisfacción de un rango de personas ante ciertas condiciones de temperatura. Por ejemplo, si coloco el aire acondicionado en una ubicación X y a una temperatura X dentro de una oficina, ¿se sentirán a gusto las personas? ¿El aire acondicionado que tengo será capaz de mantener la habitación agradable cuando en el exterior tengo temperaturas muy cálidas? Todas estas cuestiones las podemos resolver haciendo uso de las herramientas del módulo de HVAC. Un segundo módulo que tiene Flow Simulation es el módulo de refrigeración electrónica. Y en este yo puedo evaluar lo que va a ser la transferencia de calor de los componentes electrónicos. ¿El disipador que estoy utilizando es el correcto para la PCB que estoy diseñando? ¿El ventilador que tiene mi CPU es el correcto para disipar todo el calor que están generando los componentes electrónicos? Estas cuestiones las puedo resolver haciendo uso de lo que va a ser el módulo de refrigeración electrónica. Bien, en Flow Simulation tenemos que los análisis los vamos a dividir en dos grandes categorías. Uno de ellos son los análisis de tipo interno, en los cuales vamos a tener que el fluido se encuentra restringido únicamente dentro de una geometría. Es decir, el movimiento de este va a estar restringido por las paredes de lo que va a ser la geometría misma del modelo. Cuando nosotros tengamos un fluido que se encuentra libremente, en este caso, por ejemplo, en la animación que vemos en la pantalla, en la esquina inferior derecha, vemos que es agua y tenemos ahí un pequeño cilindro. Y vemos cómo es que el agua, cuando corre en la dirección X, impacta con ese cilindro. Como se dan cambios de velocidades, se crea un fenómeno que se llaman vórtices de von Karman, los cuales podemos validar en lo que va a ser la herramienta de Flow Simulation. Algunos ejemplos de estos dos tipos de análisis, pues bueno, de tipo interno tenemos tuberías o en el caso de la animación que vemos, lo que van a ser colectores. Y de tipos externos, pues bueno, podemos tener aire que impacta sobre algún camión que va avanzando, sobre un espectacular, etc. El hecho de que tengamos estos dos tipos de análisis, tanto interno como externo, no quiere decir que únicamente podamos tener estos dos, sino que también podemos hacer una combinación de ambos. Un análisis de tipo interno y de tipo externo a la vez, como es el caso de este ejemplo, que es un intercambiador de calor. En la esquina inferior de la pantalla, en el lado derecho, en la animación vemos que tenemos dos conjuntos de flechas. Las que son de color es el refrigerante que está restringido su movimiento a través de una tubería, es decir, es un análisis de tipo interno. Mientras que las flechas de color azul cian es un análisis de tipo externo, que va a ser el aire que se encontraba en esa habitación y que por el efecto de la convección, conforme se calienta el aire, este va a tender a subir. Entonces podemos tener una combinación de ambos tipos de análisis.
Pues bien, como segundo punto de la agenda, vamos a ir directamente a la práctica y vamos a tener un caso de estudio donde vamos a aprender a hacer una configuración de un análisis de fluidos. El modelo que vamos a utilizar es esta mezcladora, en la cual vamos a tener una entrada de agua con un flujo másico de 60 kilogramos por segundo y va a tener que recorrer este sistema de tuberías. Esta agua va a pasar por tres cámaras en las cuales tenemos filtros. Estos filtros tenemos lo que vamos a tener ahí adentro lo que son medios porosos. Entonces el agua va a transcurrir por cada uno de lo que son las tuberías, va a entrar a la cámara y va a tener que salir una vez que está filtrada el agua. Tenemos un reto de diseño en este caso. Tenemos que asegurar que en cada una de las cámaras entra la misma cantidad de agua. Si tenemos un flujo másico de 60 kilogramos por segundo, tenemos que asegurar que cada una de las cámaras van a entrar 20 kilogramos por segundo. Para ello, el diseñador propuso poner unas válvulas y son representadas en el modelo mediante estas tapas de color rojo, que van a estar aperturadas a un cierto ángulo. La configuración inicial tenemos que están a 45 grados. Entonces, tenemos esas válvulas permiten un cierto flujo de agua hacia las cámaras. Nuestro reto va a ser identificar el valor de esos ángulos, de esas válvulas, que van a permitir que en cada una de las cámaras entre 20 kilogramos por segundo de agua. Tradicionalmente, ¿cómo lo haríamos? Pues bueno, son tres válvulas y tendríamos tres tipos de combinaciones. Iríamos probando experimentalmente. La primera válvula puede tener 20 grados, la segunda 30, la tercera 40. Y así otra combinación y una infinidad de combinaciones hasta que vayamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. Sin embargo, SolidWorks Flow Simulation ofrece herramientas de optimización que tienen en cuenta todas las características del análisis de fluidos. Para ello, en este caso, primeramente lo que vamos a hacer es analizar lo que está sucediendo en este modelo que tenemos, inicialmente con las aperturas a 45 grados, para posteriormente pedirle a SolidWorks que nos ayude, que nos apoye encontrando los valores correctos o óptimos de lo que son los ángulos de las válvulas, en la cual vamos a asegurar que tenemos en cada una de las cámaras la misma cantidad de flujo de agua entrante. Pues bien, para ello voy a ir directamente a SolidWorks y aquí vamos a tener lo que es el modelo. Como vemos, es el mismo modelo que tenemos en la presentación. Tenemos en esta parte la entrada y aquí tenemos las cotas de lo que van a ser las válvulas, de cada una de las válvulas que están aperturadas a 45 grados. Tenemos lo que van a ser las tres cámaras y la salida de lo que va a ser el agua. Iniciar un estudio en Flow Simulation es bastante sencillo. Tenemos lo que va a ser la interfaz CAD, donde yo hice el diseño, y también en esta misma parte convive lo que va a ser la parte de simulación. Todos los estudios de simulación parten de que ya tenemos un modelo hecho, de una estructura CAD. En su caso, si vemos, el objetivo de este modelo es que entre agua y se traslada a través de todo este sistema de tuberías llegando a las cámaras, por lo que nosotros podemos ver que es un análisis de tipo interno. Únicamente vamos a analizar cómo es que el agua transita a través de todo este sistema de tuberías dentro del sistema. Para ello, la geometría debe de tener ciertas características. Como es de flujo interno, debe de estar totalmente sellada lo que va a ser mi geometría. En este caso, para ello, para verificar que mi geometría es correcta, tengo una herramienta que es la de verificar geometría. Vamos a seleccionarla y en este caso aquí tengo todos los componentes que tiene este modelo. En este caso, el primer componente es todo el sistema de tuberías, incluyendo las cámaras. ¿Qué es lo que vamos a analizar? ¿Por qué? Porque es la frontera de lo que va a ser el movimiento de nuestro fluido. Para este caso, entonces, voy a excluir lo que son las válvulas para únicamente analizar lo que va a ser la estructura que contiene el agua y voy a seleccionar el tipo de análisis. En este caso, es de tipo interno.
Voy a validarla y voy a ver que me dice, en este caso, el resultado de la evaluación. Y me dice que el modelo no es el correcto para la simulación, que no se encuentra totalmente sellado. Si yo no sé dónde no está sellado mi modelo, si tengo algún error cuando hice el modelo, puedo utilizar el rastreo de lo que van a ser, por decirlo así, filtraciones. Para ello voy a seleccionar una cara interna, que es por donde va a estar corriendo el fluido, y después una cara externa. Vamos a seleccionar esta cama de la cámara y voy a encontrar una conexión. Y me va a mostrar dónde es que mi modelo está abierto y cómo es que esa apertura se conecta, esa cara interna, se conecta con la cara externa. Por lo cual yo puedo saber dónde mi modelo, en este caso, se está fugando el agua, por llamarlo así. ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, cerrar lo que va a ser la entrada porque se encuentra totalmente abierta. Lo mismo pasa con la entrada, lo mismo va a pasar con la salida. Las opciones que tengo es que puedo regresar al modelo y crear un sólido que represente lo que va a ser la tapa. En este caso, Flow Simulation nos ofrece una herramienta que es la de crear tapas. La voy a seleccionar y simplemente selecciono la superficie en la cual quiero crear la tapa. Vemos que automáticamente se crea. Voy a seleccionar la salida y de igual forma ambas se han creado. Lo único que modifico va a ser el grosor de lo que va a ser el espesor de esas tapas. Vamos a poner 1 milímetro, voy a aceptar y las tapas se han creado. De nueva forma voy a verificar que mi geometría sea la correcta. Vuelvo a ir a la validación de la geometría. En este caso voy a excluir nuevamente las válvulas. Y en este caso, si vemos aquí, está la tapa 1 y la tapa 2, que no las vamos a excluir. ¿Por qué? Porque son los tapones de lo que va a ser nuestra geometría. El tipo de análisis es interno y entonces voy a validar. Y ahora mi geometría es correcta para el análisis, la geometría está bien. Una de las ventajas de que tengamos lo que va a ser la parte de diseño junto con la parte de simulación en una misma interfaz es que la parte de simulación conoce mi geometría y al conocerla puedo calcular el volumen del fluido, que va a ser toda la parte vacía dentro de mi modelo. A diferencia de otros software de simulación, en este caso el volumen que va a contener al agua no lo debo de modelar como un sólido, sino que simplemente hacer la tubería y la parte hueca, al conocer la geometría del software, SolidWorks, puede calcular el volumen del fluido. Una vez que mi geometría es correcta, vamos a iniciar formalmente un análisis de simulación de fluidos. Para hacerlo es muy sencillo. Tenemos un asistente, que va a ser este Wizard, que nos va a ir guiando a través de lo que va a ser la configuración inicial. En este caso vamos a poner un nombre del proyecto, vamos a ponerle nombre de cámaras, vamos a dar siguiente. Y vamos a tener aquí el sistema de unidades que voy a utilizar. Voy a utilizar el sistema internacional. Y en esta parte tenemos lo que son varios parámetros donde yo puedo modificar la unidad que estoy trabajando. En este caso, los ángulos los vamos a trabajar como grados y no como radianes. Vamos a dar siguiente. Y aquí es donde defino el tipo de análisis. Como ya habíamos mencionado, es un análisis de tipo interno. Y es muy importante que dentro de nuestros análisis nosotros pongamos el efecto de la gravedad. La activo y verifico que el componente es el correcto. En este caso es en la dirección negativa de Y. Lo verifico tanto en el sistema coordenado como en la flecha que me indica la dirección de la gravedad. Si yo necesito modificarla, pues bueno, aquí en cada uno de los componentes pongo el valor. Incluso la puedo descomponer en cada uno de los componentes. Vamos a dar siguiente. Y aquí tengo la parte de lo que va a ser los fluidos. En este caso, como habíamos mencionado, es agua la que corre dentro del sistema de tuberías. Lo voy a seleccionar. Y aquí tenemos agua. Podemos tener la unión de varios líquidos, fluidos, entiéndase por fluidos líquidos o gases en movimiento, que están dentro de un mismo modelo. Por ejemplo, agua y aire.
Para ello voy a tener un líquido por default, en este caso un fluido. Esto que es por default significa que aquellas secciones en las cuales yo no explícitamente defina que para tal segmento va a haber aire, si no definí ningún fluido, por default se va a tomar en cuenta que tenemos agua. En este caso es nuestro fluido por default. En toda la tubería va a haber agua. Seguimos y vamos a tener las condiciones de pared. En este caso vamos a dejar las que están por default, las ideales. Las condiciones de pared son adiabáticas, no hay intercambio de calor hacia el exterior y tampoco hay rugosidades en las tuberías. Entonces vamos a dar siguiente. Y tenemos aquí lo que son las condiciones iniciales. ¿Cómo es que inicia mi análisis? En este caso también vamos a dejar las que están por default, condiciones ambientales, una temperatura de 20 grados centígrados y la presión atmosférica. Voy a pulsar en finalizar. Y si vemos aquí en este caso, se ha creado ya nuestro proyecto y tenemos lo que van a ser el árbol de herramientas de Flow Simulation. También puedo notar que en mi modelo ha aparecido un recuadro que contiene a todo el modelo y a eso le vamos a llamar dominio computacional. El dominio computacional lo que tiene es que abarca, en este caso como es un análisis de tipo interno, todo aquel volumen en el cual va a estar contenido el fluido. ¿Para qué? Para hacer después lo que va a hacer la parte del mallado. He mostrado aquí la malla inicial y todo este recuadro, este dominio computacional, va a ser segmentado en todos esos cuadros, en los cuales vamos a hacer el cálculo de volumen finito. Lo que vamos a hacer ahora, voy a volver a ocultar la malla, y pues bueno, una vez que tengo mi dominio computacional, voy a poner mis condiciones de frontera. Las condiciones de frontera van a ser la entrada y lo que va a ser la salida. Como es un análisis de tipo interno, aquí tengo lo que va a ser la entrada representada por un sólido. Tengo que seleccionar la cara del sólido en la cual está en contacto con lo que va a ser el fluido. Para ello voy a seccionar el modelo transversalmente en el plano ZX. Voy a aceptar y voy a agregar las condiciones de frontera. Clic derecho, insertar condición de frontera. Y como mencioné, aquí tengo la tapa. Voy a seleccionar la cara que está en contacto con el fluido. En este caso, es esta cara. Y voy a seleccionar, en este caso, que va a ser una entrada de flujo másico. Y como habíamos mencionado, son 60 kilogramos por segundo. Voy a aceptar. Y aquí aparecen unas flechas que me indican que hay una entrada de fluido. Si vemos cuando definí yo lo que fue la condición de frontera, la entrada, nunca le dije que iba a entrar agua. ¿Por qué? Porque ya es nuestro líquido por default. Bien, voy a quitar el corte de sección. Y si hemos definido una entrada, tenemos que definir lo que va a ser una salida. Voy a dar clic derecho en condiciones de frontera, insertar condición de frontera, y en este caso no he seccionado el modelo. Otra forma de hacerlo es haciendo uso de lo que son las herramientas de diseño. Me voy a posicionar sobre la cara de la tapa que no veo y que quiero seleccionar. Voy a dar clic derecho y seleccionar otra. Y me va a desplegar un menú en el cual tengo acceso a todas aquellas caras que no tengo acceso directamente. Por ejemplo, en este caso, en vez de seleccionar el modelo, selecciono desde afuera lo que va a ser la cara externa. Esta no va a ser una entrada, sino lo que va a ser una salida y la vamos a dejar a presión ambiental. Voy a aceptar y vamos a ver de nueva cuenta que aparece aquí un símbolo, una flecha con doble saeta que me indica que es una apertura. Pues bien, ya tengo lo que son mis condiciones de frontera, lo que va a ser una entrada y una salida. Y un elemento que no hemos explicado del árbol de operaciones es este que se llama Componer Control. Lo voy a habilitar y aquí tenemos el mismo menú que teníamos cuando hacíamos la verificación de geometría. Cada uno de lo que van a ser los componentes del modelo. Si vemos son exactamente los mismos. El modelo, las 3 válvulas y las 2 tapas. Este Componer Control me sirve
por si tengo algunas geometrías que quiero excluir de mi análisis, es decir, como si no existieran, desde aquí puedo controlar esta parte. Bien, en un momento más vamos a regresar al Component Control para verlo en acción. Bien, ya definí la entrada del agua y lo que va a hacer su salida. Pero algo que no he definido es qué pasa dentro de las cámaras, que son los medios porosos, los filtros. Esos medios porosos sí hay que modelarlos como un sólidos. En este caso, lo que van a hacer, las cámaras se encuentran vacías. Para ello, en el modelo CAD, diseñé dos sólidos, estos que se llaman medios porosos y estos que se llaman dummies, los cuales se encuentran suprimidos. Los voy a desuprimir para que aparezcan en el modelo y me dice que el dominio computacional ha cambiado, que si lo quiero volver a actualizar. Voy a aceptarlo y si vemos ahora, el dominio se ha reducido. ¿Esto por qué sucede? Pues bueno, estos medios porosos, como mencioné, son los filtros que están dentro de las cámaras, mientras que los dummies son estos tapones que se encuentran dentro de las tuberías. Es decir, son sólidos que cuando entre el agua va a entrar por esta parte y cuando entre a esta tubería va a impactar con este sólido que no va a permitir el flujo del agua. Entonces, es por eso que el dominio computacional, si ven, se ha recortado. ¿Por qué? Porque únicamente el fluido estará en esta parte. Y de igual forma, en las cámaras únicamente está la sección que abarca lo que va a ser la tubería. ¿Por qué? Porque tenemos un sólido que abarca a la cámara y va a impedir el paso del agua. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues bien, voy a volver a seccionar el modelo. Si se dan cuenta ahora dentro de las cámaras tenemos un sólido. Voy a aceptar y voy a definir el medio poroso. Voy a dar clic derecho en medios porosos, insertar medio poroso y tengo que seleccionar los sólidos que representan los medios porosos, que son los sólidos que están dentro de las cámaras. Conforme los voy seleccionando, vamos viendo aquí el nombre, medios porosos 1, de la cámara 1, 2 y de la cámara 3. Y tengo la opción ahora de definir los medios porosos que ya están por default en Flow Simulation, o si yo tengo algún filtro o algún medio poroso con ciertas características personal, lo puedo dar de alta. En este caso vamos a utilizar uno de tipo isotrópico, el cual podemos editarlo. Una vez que entro a la parte de la edición, una de las ventajas de Flow Simulation es que tenemos una base de datos de ingeniería. Y como ven, en esta base de datos de ingeniería contamos con varios elementos. Desde lo que van a ser la parte de ciudades, si estoy haciendo un análisis que tiene radiación solar, puedo elegir la ciudad, la hora, la fecha, y voy a tener precargada la radiación solar que en ese momento está ocurriendo. Y así tenemos una infinidad de lo que van a ser varios elementos, desde componentes electrónicos, medios porosos, incluso lo que van a ser la parte de ventiladores. En este caso tenemos aquí los medios porosos y están predefinidos. Y mencionamos que va a ser de tipo isotrópico, es decir, en todas las direcciones va a tener la misma porosidad y esa porosidad va a ser de 50%. Voy a aceptar y vemos ahora que igualmente tenemos un gráfico en el cual se han creado los medios porosos y aparece un sistema coordinado porque es de tipo isotrópico, que quiere decir que en todas las direcciones va a tener las mismas propiedades de porosidad. Bien, ahora ya definimos la entrada, ya hemos definido el medio poroso, pero la pregunta es, ¿cómo voy a monitorear cuánta agua está entrando a cada una de las cámaras? Y para ello tenemos lo que son los sensores. Específicamente en Flow Simulation tenemos lo que son los goals, los cuales van a tener la función de lo que van a ser sensores. Voy a dar clic derecho y tenemos lo que van a ser varios tipos de goals o objetivos de ingeniería. Puede ser uno global, quiero el promedio de la velocidad del agua en todo el modelo. Entonces establezco un goal global. Si quiero saber la velocidad del agua en un punto en específico, pues sería un objetivo en un punto. En este caso quiero saber cuánta cantidad de agua está entrando a través de la tubería que se encuentra antes de lo que va a ser la cámara. Entonces va a ser de superficie. Voy a seleccionarlo
¿Y dónde quiero ubicar ese sensor? Pues bueno, lo voy a ubicar en esta primera cara de esa tapa que llamamos dummy y le voy a indicar ahora qué quiero monitorear. En este caso es el flujo másico y voy a aceptar. Entonces ya tengo un sensor ubicado en esta posición que va a estar monitoreando lo que va a hacer el flujo másico que está entrando a las cámaras. Entonces ya tengo el sensor de la cámara 1, voy a crear para las siguientes cámaras. Es un gol de superficie, selecciono la cara del sensor 2, la cara del sensor 3. Si vemos aquí lo hice agrupado y le puedo decir que para cada una de las caras cree un gol. Voy a decirle que monitoree lo que va a ser el flujo másico y voy a aceptar. Y tenemos entonces el flujo másico en el sensor de flujo másico en la cámara 1, en la cámara 2 y lo que va a hacer en la cámara 3. Bien, ahora vamos a regresar a Component Control y vamos a ver en este caso que aquí en la parte del modelo los medios porosos se encuentran deshabilitados, es decir, ese sólido se extrajo del modelo, pero su presencia fue sustituida por las condiciones de medio poroso. Es decir, ahora sí, el agua cuando entra a lo que va a ser las cámaras, va a fluir a través de ese medio poroso. Pero lo que no hemos hecho, o lo que no hacen los sensores, es deshabilitar los dummies. Los dummies que son elementos irreales, por su traducción, que van a ser estas tapas. Entonces, ahorita cuando entre el agua, va a entrar a la tubería y aquí se va a quedar. ¿Por qué? Porque tenemos estos dummies que están impidiendo el paso del agua. Entonces, lo que voy a hacer es deshabilitarlos porque ya cumplieron su función. Y su función era únicamente poder seleccionarlo para decirle al modelo que en esa posición, en esa cara del dummy, va a estar ubicado el sensor. Voy a aceptar y lo que voy a hacer es que voy a quitar el corte de sección y voy a restablecer mi dominio computacional, que lo vuelva a evaluar. Y de nueva cuenta ya tenemos todo el dominio computacional abarcando todo el volumen en el cual va a estar integrado lo que va a ser el flujo del agua. Bien, hasta ahorita lo que hemos definido es las condiciones iniciales, las condiciones de frontera, el medio poroso y lo que va a hacer mis objetivos de ingeniería, lo que son mis sensores. Hemos definido todo por lo que vamos a dar en ejecutar y se va a habilitar lo que va a ser la ventana en la cual vamos a ir obteniendo la información de cómo se va ejecutando este modelo. En este caso lo que vemos en pantalla es el gráfico de cómo van convergiendo lo que son los goals. Cada uno de ellos, cómo se va a ir estabilizando. La simulación va a terminar en este caso cuando cada uno de ellos alcance lo que va a ser la estabilidad. Una de las ventajas de Flow Simulation es que en cuanto se está ejecutando, yo puedo crear un gráfico en el cual en tiempo real puedo ir viendo lo que está sucediendo en mi modelo. En este caso, como vemos la entrada, como va el agua, y quiero que vean aquí en esta parte de las cámaras cómo es que la velocidad se va deteniendo debido a la presencia del medio poroso. El análisis ha finalizado. Vamos a ver de nueva cuenta el gráfico de lo que van a ser los objetivos. Como vemos, cada uno ya encontró la estabilidad y vemos que esa estabilidad fue alcanzada cuando tenemos las líneas rectas. Voy a cerrar esta ventana y los resultados ya se encuentran cargados en mi modelo. Ahora hay que interpretarlos. Pues bien, para ello vamos a hacer uso de las herramientas de postprocesamiento que ofrece Flow Simulation. En este caso vamos a hacer un corte de sección, lo voy a insertar, y otra de las ventajas de que convivan la interfaz de diseño y la interfaz de simulación es que puedo reutilizar todas aquellas entidades que tengo en la parte de diseño. En este caso voy a utilizar el plano planta y el corte quiero que me muestre la velocidad del agua.
Y aquí la tenemos en una escala de colores. Como habíamos visto en el gráfico, en cuanto estaba resolviendo, vean en esta parte qué sucede con la velocidad del agua cuando entra en lo que van a ser los medios porosos. Voy a animar este gráfico y este gráfico se va a ir trasladando a lo largo de todo el plano que seleccioné, por lo que yo puedo ir evaluando en cada una de las secciones cómo es que se va dando ese cambio de la velocidad del agua. Voy a ocultarlo. Y otro de los gráficos que es muy funcional y que es muy llamativo es el flujo de trayectorias. En este caso lo voy a insertar y para ello tengo que indicar un punto inicial a partir de donde quiero empezar ese flujo de trayectorias. En este caso vamos a ver cómo es que el agua transita a través de todo el modelo, entonces hay que seleccionar la entrada. Lo que puedo hacer es directamente ir al modelo y volver a seleccionar la cara interna, porque es la que está en contacto con el fluido, pero también puedo reutilizar la información. Voy a volver a regresar al panel de configuración y como yo una vez ya definí lo que fue la entrada, pues puedo volver a seleccionarla y reutilizar lo que ya he seleccionado previamente. Vamos a darle aquí apariencia dinámica y vamos a verlo en esferas. Voy a aceptar y pues bien, aquí lo de apariencia dinámica se refiere a que tenemos el flujo de agua o la animación hace que tengamos un flujo de agua continuo, por lo cual yo puedo ver cómo es que el agua está entrando continuamente a todo nuestro sistema. Vemos cómo pasa a través de las tuberías y cómo al llegar a los medios porosos se detiene. Vamos a cambiar el gráfico y vamos a ponerlo de forma estática. En este caso es como si aventáramos un pulso de agua al inicio y voy viendo cómo es que se va dando el trayecto del agua estáticamente. De igual forma, quiero que noten aquí cómo es que cuando pasa a través del medio poroso se detiene debido a la porosidad y después retoma lo que va a hacer una alza en lo que es la velocidad. Pues bien, todos esos gráficos nos ayudan nosotros a interpretar los resultados que obtenemos. Pero ahora la pregunta es, ¿qué cantidad de agua está entrando realmente a cada una de las cámaras? Voy a ocultar este gráfico y para ello, pues bueno, voy a ir a un gráfico de los objetivos, en el cual voy a poder ver el valor de cada uno de lo que fueron mis sensores. Los selecciono todos y le doy en mostrar. Y aquí tenemos los valores. En la cámara 1 tenemos una entrada de 19.74 kilogramos por segundo. En la segunda, 18.11 y en la tercera, 22.28 kilogramos por segundo de agua. Es decir, en las tres cámaras no está entrando la misma cantidad de agua. Están muy cercanos a 20, pero vamos a ser un poco más precisos en tratar de llegar a ese 20. Pues bueno, entonces, como comentábamos en un inicio, ¿cómo le haríamos? Pues bueno, empezaríamos a modificar el ángulo de cada una de las válvulas. 35 grados, 20 grados, 10 grados, etc. Para ello vamos a hacer uso de lo que van a ser las herramientas de optimización, que es el siguiente punto en la agenda. Lo que son los estudios paramétricos me van a ayudar a resolver esta clase de problemas. Y para ello necesito tres elementos. Lo que van a ser las variables, y en lo que son las variables se refiere a lo que va a ser cambiado en el modelo. En este caso, lo que va a ser cambiado en el modelo es el ángulo de apertura de las válvulas. Después tenemos lo que van a ser las restricciones, que responde a la pregunta ¿qué debo de garantizar? En este caso, nuestra restricción es que las válvulas se abren únicamente entre 0 y 60 grados. No pueden estar abiertas a más de 60 grados, porque es una restricción del modelo mismo o del cliente, pero es una restricción que tenemos. Y mi objetivo es ¿qué se quiere alcanzar? En este caso, que en cada una de las cámaras tengamos el mismo flujo másico. En Flow Simulation tenemos tres tipos de estudios paramétricos. Uno primero que se llama optimización unidimensional, donde únicamente puedo tener una sola variable que cumple un solo objetivo. Ejemplo, una variable, ángulo de la cámara 1, y un objetivo únicamente el flujo másico de la cámara 1, ignorando las demás válvulas y flujos másicos. Un segundo estudio paramétrico
es el que se lleva por nombre ¿qué pasa si? Y aquí yo voy a crear diversos escenarios de diseño. ¿Qué pasa si la válvula 1 está abierta a 30, la segunda a 40 y la tercera a 60? Y voy probando esos escenarios que yo voy creando manualmente. Y tenemos un tercer estudio que es el de optimización multiparamétrica. Múltiples variables con múltiples objetivos. Variables, ángulo de la válvula 1, 2 y 3, y mis objetivos flujo másico 1, 2 y 3. Y este en especial se llama diseño de experimentos y es el que vamos a utilizar. Pues bien, una vez que tengo los análisis preliminares, voy a ir un paso hacia adelante y vamos a utilizar las herramientas de optimización. Doy clic derecho en el nombre del estudio y creo un nuevo estudio paramétrico. En esta parte yo voy a seleccionar qué tipo de análisis vamos a realizar. En este caso, como vimos, va a ser diseño de experimentos. Y yo puedo seleccionar como algún parámetro algún valor de la optimización, alguna temperatura, incluso variar el flujo másico, pero en este caso son dimensiones, que va a ser el ángulo de lo que son las válvulas. Los he seleccionado, los voy a aceptar y ahora voy a dar la restricción. Ya definí mi variable y ahora voy con las restricciones. Ya hemos mencionado que las válvulas se van a encontrar entre un rango de 0 a 60 grados cada una de ellas. De igual forma, como podemos visualizar en este paso, estamos reutilizando lo que hicimos en la parte del diseño, que se logra teniendo las dos interfaces unidas. He establecido lo que van a ser las restricciones y ahora los parámetros de salida. ¿Qué es lo que estoy monitoreando? Tengo acceso a los goals y aquí están mis tres sensores, los flujos másicos en cada una de las cámaras. Los acepto y son mis parámetros, lo que voy a evaluar. Voy a la parte de escenario, que es donde voy a crear los experimentos, y lo que voy a decirle aquí al software es cuántos experimentos voy a crear. En este caso vamos a crear 15, le doy en crear, y vemos que en automático me diseña un experimento. El primer experimento tiene que todas las válvulas van a estar aperturadas a 30 grados centígrados, el segundo 34, 38, 60, y así 15 escenarios posibles. Cuando yo le dé en ejecutar, lo que va a hacer el programa es que va a resolver el experimento 1 y me va a arrojar resultados. El experimento 2, resultados. Y así las 15 veces. Y a partir de eso va a encontrar tendencias. Voy a cancelarlo y por el tiempo que tenemos voy a abrir el modelo ya resuelto. Es exactamente el mismo modelo. Y aquí está, vamos a ir directamente al escenario y vemos que son exactamente los mismos escenarios. El primer escenario era 30 grados en cada una de las válvulas y ya todo está resuelto. Y aquí vemos los valores. Si bien es cierto el primer experimento con los 30 grados, ya está muy cercano a lo que van a ser los 20 kilogramos por segundo en cada una de las cámaras. Ahora, voy a definir mi objetivo. Entonces le voy a dar aquí, una vez que tengo cada uno de los escenarios, en encontrar óptimo. ¿Y mi objetivo cuál es? Pues bien, que en la cámara 1 el flujo másico sea de 20, que en la segunda sea de 20 y que en la tercera sea de 20. Cuando resolvió todos los experimentos encontró tendencias y a partir de ahí yo puedo tener los valores óptimos que me van a garantizar que dentro de cada cámara va a estar entrando 20 kilogramos por segundo en cada una de ellas. Entonces, estos son los valores de válvulas que yo estaba utilizando. Y encontrarlos me va a tomar alrededor de 10 a 15 minutos en lo que resuelve cada uno de los escenarios. Una vez que ya lo he encontrado, tengo la habilidad de crear un proyecto y para ello me va a crear una nueva configuración de mi modelo y esa configuración, si vemos, son exactamente los ángulos que se encontró mediante esta optimización. Y de igual forma, me ha creado un nuevo proyecto en el cual tenemos aquí lo que va a ser el óptimo. En este caso voy a actualizar lo que va a ser la entrada, la voy a volver a seleccionar. Y tenemos lo que va a ser el modelo. Lo voy a volver a ejecutar.
Y una vez que encontremos lo que van a ser los valores, voy a volver a definir lo que va a ser la salida. Y en este caso lo que voy a obtener, vamos a ver el flujo másico que se está dando en cada una de las cámaras cuando está entrando. Igual voy a entrar a la parte de lo que va a ser el gráfico de lo que son los objetivos de ingeniería, mis modelos. Y en este caso van a encontrar la estabilización cuando los tres se van a alinear. ¿Por qué? Porque van a llegar al mismo punto. De igual forma tengo la habilidad de ir viendo lo que va sucediendo en el modelo. Vean cómo es que cuando entran las cámaras, los medios poderosos entran en acción. Y vamos a regresar al gráfico. Como vemos, los tres objetivos, las tres líneas, han encontrado la estabilidad y esa estabilidad se encuentra en un mismo valor. Bien, regresamos al modelo y de igual forma conservamos los gráficos que habíamos creado previamente. Voy a definir lo que va a ser mi entrada. Reuso la información que ya tengo. Voy a animar para verlo de mejor forma. Y ahora voy a ver lo que van a ser los valores de cada uno de los sensores. Y pues bueno, aquí vemos que en la cámara 1 están entrando 19.94 kilogramos por segundo, en la cámara 2 20.06 y en la tercera 19.98. Si bien es cierto no alcanzamos los 20 como tal cerrados, esto depende también de varias cosas, la parte del refinamiento del mallado o inclusive aumentar el número de experimentos para encontrar mejores tendencias. Ya nos hemos acercado bastante al valor objetivo, que era que en cada una de las cámaras tuviéramos el mismo flujo entrante, en este caso 20 kilogramos por segundo. Y pues bien, con esto lo que hemos visto, vamos a tocar el resumen de este webinar. Y a lo largo de este webinar lo que vimos, aprendimos lo que va a ser la verificación de la geometría para un análisis de fluidos, lo que va a ser el establecimiento de las condiciones generales, sistema de unidades, qué tipo de análisis es, las condiciones de fronteras, entradas y salidas. Vimos para qué funciona el component control, cuando yo tengo elementos que quiero excluir de mi simulación. Vimos cómo se definían medios porosos, hay que crear sólidos y en automático se excluyen de lo que va a ser el análisis. Y vimos también lo que fue el uso de los dummies, que son sólidos que únicamente los vamos a utilizar para marcar la posición de algo, en este caso fue de los sensores, y que después retiramos del modelo, los excluimos. Vimos cómo agregar sensores y vimos también esas herramientas muy poderosas de parametrización, que como recordatorio tenemos tres: una optimización unidimensional, otro que se llama ¿qué pasa si?, donde yo creo varios escenarios respondiendo a esta pregunta: ¿qué pasa si cambio esto? ¿Cómo se comporta el modelo? Y por último el que utilizamos, que fue el diseño de experimentos, una optimización multiparamétrica. Y pues bueno, esa es toda la información que vamos a ver en este webinar. Y para encontrar algunos webinars como estos o más información, tenemos lo que van a ser las redes sociales de DMD. Nos pueden seguir tanto en Facebook, donde continuamente subimos información, infografías. Este webinar y los anteriores los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, también información en LinkedIn, en Twitter y también en un blog donde podrán encontrar escritos técnicos ampliando la información y varias de las capacidades que tiene SolidWorks en todas sus plataformas: SolidWorks CAD, Simulation, y en la parte de CAM también. Si ya son usuarios de SolidWorks y en exclusivo de DMD, lo que tienen acceso también es a este add-in que directamente lo pueden agregar a la parte de SolidWorks, y en lo que va a ser un panel pueden entrar directamente al soporte en línea. Simplemente escriben su duda y desde la parte de soporte técnico atenderemos a todas sus preguntas. Y tienen acceso también a varias herramientas, también lo que van a hacer e-learnings. Y pues para concluir, el último punto de la agenda van a ser la sesión de preguntas y respuestas. Voy a leer aquellas que ya tenemos y vamos a ir dando respuesta.
Fidel Mariano me pregunta que si se puede configurar fluidos, además de los predefinidos en la biblioteca que ya tiene SolidWorks Flow Simulation. Pues bien, sí, como les mostré, se pueden configurar algunos fluidos, los que sí tienen las características, las propiedades, tanto fluidos, placas perforadas, lo que van a ser ventiladores, todo aquello que tú ocupes dentro de lo que va a ser la simulación, tú lo puedes precargar. Todos los materiales personalizados que tengas se pueden precargar. También tenemos otra pregunta, que si para tener lo que van a ser las bibliotecas de medios porosos se necesita conexión a internet. No, estos se encuentran ya precargados dentro de lo que va a ser Flow Simulation como tal. Tienes acceso a la base de datos de ingeniería, tengas o no acceso a internet. Toda simulación se detiene en el estado estable. En este caso estaba configurada a que encontrara la estabilidad, porque tenemos dos tipos de estudios. Los que son de tiempo estable y lo que va a ser lo que es en tiempo transitorio. Cuando es en tiempo transitorio, yo lo hago respecto al tiempo y puedo definir algunos otros parámetros para el cual se detenga. O sea, no exclusivamente se va a detener cuando lleguemos a la parte de la estabilidad. Yo puedo definir cuándo es que se va a detener la simulación, cuándo es que quiero que se detenga. ¿Está predefinido el vapor de agua?, pregunta Ricardo Jiménez. Bien, esta duda con respecto al vapor de agua. El vapor de agua sí se encuentra precargado, pero existe la restricción de que no se puede modificar y por el modelo que utiliza no se puede dar de alta ningún otro valor de vapor de agua. Es decir, el vapor de agua que se encuentra definido es únicamente el que está cargado. ¿Cómo se muestra el parámetro del ángulo de apertura? Pues bueno, eso lo controlo desde la parte de visualización del modelo. Voy a mostrarlo. En esta parte de lo que va a ser el nombre de las cotas. En este caso se le asignó a cada una de las cámaras lo que va a ser los grados y el nombre de la válvula 1 y 2, y desde aquí yo controlo lo que quiero visualizar. Entonces aquí en este panel de visualización donde tenemos aquí el símbolo de un pequeño ojo. Bien, otra pregunta que tenemos. Ok. Si tenemos algún venteo dentro de mi modelo, ¿me permitirá Flow Simulation hacer el estudio, ya que se permite que todo esté cerrado? Si recuerdan, al principio cuando hablábamos de lo que van a ser los tipos de fluidos, habíamos visto que tenemos que el hecho de que tuviéramos la clasificación de fluidos internos o externos, no se va a limitar a que únicamente tenga que ser un fluido interno o un fluido externo. Puedo tener una combinación de ambos, y cuando tenemos esa combinación se va a definir como un estudio de tipo externo. En este caso, por ejemplo, tengo aquí la convivencia de los dos fenómenos en este intercambiador de calor. Se encuentra cerrado el refrigerante que está dentro de la tubería, pero también por fuera está el aire de manera externa. Ok, tenemos otra pregunta que va a ser: ¿se pueden visualizar las propiedades del vapor de agua? No. Ok, esas no se encuentran visibles. El modelo que utiliza ya está dado de alta en lo que va a ser la base de datos de ingeniería, y como habíamos mencionado anteriormente, no se puede modificar. Nos preguntan también que si se puede simular el comportamiento de un fluido integrando además un sistema rotatorio móvil, o todos los componentes deben de estar fijos. No, pueden haber rotación, lo que va a ser algunos tipos de ventiladores, y tenemos también, en este caso aquí tenemos una animación al inicio, donde tenemos elementos que están en constante movimiento, donde también lo podemos realizar. Sí, sí se puede realizar. ¿Qué se puede hacer si no está precargado el fluido que necesitamos? Como ya mencioné,
Si tengo todas las propiedades, lo puedo dar de alta yo mismo. Las válvulas ya están precargadas para agregar al modelo. Si es así, ya vienen con la opción de ángulos de apertura. No, esta parte de las válvulas fue una etapa que se diseñó, es desde la parte del diseño. Lo que se hace es que se controlan desde la parte de simulación, pero esa válvula, ese ángulo de apertura es desde la parte de diseño. Se puso la tapa y mediante cotas se puso el ángulo como tal. Y bueno, también nos preguntan acerca de más tutoriales respecto a sistemas móviles. Pues bueno, como les había mencionado en cada una de nuestras redes sociales, pues tenemos ahí varios tipos de webinars, incluso e-learnings. Y si en especial hay alguna duda con algún tema en específico que no esté, con todo gusto podrán escribirme a mi correo, se los pongo en pantalla, donde podré responder a lo que van a ser cada una de sus preguntas. Con todo gusto, siéntense la confianza de poder escribirme. Y pues bien, si no hay más dudas, damos por finalizado esta sesión. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes y cualquier cosa estamos a su disposición, tanto en mi correo personal como en el número de soporte técnico. Muchas gracias a todos por sus asistencias. Osvaldo García les da las gracias.